vamos a comenzar la segunda conferencia. Voy a presentar a Cristina Santamarina, que es la persona que va a dar la plática, la conferencia. Cristina es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es directora de estudios de la empresa CIMOP. CIMOP es una empresa que ella y un colega suyo, Fernando Conde, fundaron hace 30 años y pues fue en Madrid una de las empresas emblemáticas en lo que es estudios de opinión y pues es de las pocas empresas que mantuvo a lo largo de todos estos años como un posicionamiento, una línea de trabajo muy propia, muy particular. Entonces, pues ella fue fundadora desde hace 30 años. Ha sido profesora de praxis de Sociología del Consumo e Investigación Social de Mercados en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de másters de Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid desde 2002 y de Análisis del Discurso en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid. Además es autora de diversos artículos y publicaciones sobre temas de género, medios de comunicación, identidades sociales, metodologías de investigación social y representaciones ideológicas. Y junto con Miguel Mariñas es autora o coautora del libro La historia oral, métodos y experiencias, un libro que es una joya pero que ya no se encuentra. Está descatalogado. Entonces yo recomiendo ampliamente el libro, yo lo tengo porque me lo regaló, pero no lo van a encontrar. Entonces, aparte de eso, pues yo conocía, siendo los dos de la misma tierra donde la conocí, fue aquí en México hace unos años, y pues yo creo que la mayoría de las veces que Cristina ha venido a México ya nos hemos visto, entonces pues sí es una amistad que tiene algunos años y hemos compartido algunas comidas en plazas emblemáticas, en Coyoacán y en la Plaza de Chueca de Madrid. Exactamente. Entonces pues les dejo con Cristina. ¿Se puede poner esto aquí? Sí. No sé cómo se pone. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Una vez más quiero agradecer la invitación de 17 y de todos los colegas de 17, que justamente muchas veces pasa que en nombre de la amistad y de estar tan cerca y de ser no solo colegas sino amigos, la amistad es una de las patrias en las que más creo. Se olvida uno de agradecer públicamente, pero quiero hacerlo público y agradecer. Bueno, antes estuve escuchando, por supuesto, a Ruth y los temas muy interesantes y creo que corresponde señalar un elemento importante, y es que creo que una de las grandes propuestas, no solo implícitas, sino creo que explícitas por parte de 17, y que estoy segura que en estas jornadas, seminarios, talleres, etcétera, de estos días se hace evidente y creo terriblemente positivo, es la idea de la pluralidad. No tenemos la misma perspectiva, tenemos perspectivas distintas y eso estoy segura que es uno de los marcos que propicia 17, por lo que no creo que esa pluralidad necesariamente sean contradicciones, y no creo que sean contradicciones antagónicas, insalvables, sino son perspectivas, puntos de vista distintos sobre temas que pueden tener un mismo título, pero los miramos y los abordamos desde puntos de vista diferentes. Bueno, en esta propuesta de esta tarde, que tiene que ver con la idea de la posibilidad de la investigación y la investigación crítica con respecto a lo que es el aporte a diferentes formas organizacionales, ya sean del ámbito privado o público, ya sean de la administración o de las empresas, ya sean de la sociedad civil como otra instancia distinta o de campos específicos de la acción. Voy a tratar de situar
algunos puntos muy generales, porque realmente, como suele pasar en estos casos, cada vez que hay un título bueno, y en eso también se lo agradecemos a 17, aunque los títulos fueron puestos y propuestos en función de lo que nos conocen, debajo de un título podríamos hacer un curso de un par de años. Es decir, que el esfuerzo de síntesis por tratar de, en el margen de una hora, poder decir cosas, obliga necesariamente a un importante esfuerzo de síntesis de las perspectivas. Me gustaría comenzar con dos marcos generales que me parece importante decir, porque están un poco en la base de lo que luego voy a caracterizar de forma muy particular, que tiene que ver con lo que una mirada sobre la sociedad actual. La primera de esas miradas pide que hagamos una especie de trip, un viaje muy rápido, y nos vayamos, aunque sea por 2 minutos, 3 minutos, hasta el siglo XVIII, y que nos miremos en un momento de cerca la Ilustración. Cuando decimos muchas veces que seguimos siendo hijos de la Ilustración y que le debemos mucho a la Ilustración, pensamos que tiene que ver porque nos dejó el gusto por la lectura y ser muy ilustrados. Pues nada tiene que ver con eso. La Ilustración, entre cosas muy fundamentales, fue una ruptura con el antiguo régimen, donde el antiguo régimen en Europa, los antiguos regímenes en Asia, los antiguos regímenes en América, los antiguos regímenes partían de dos elementos importantísimos que articulaban las formas de poder. La primera era que el poder, el saber y la ley estaban juntos. Estaban vinculados no solamente como instancias, sino que correspondían a una única forma institucional. El poder, el saber y la ley se reunían. Y se reunían en una figura, no necesariamente en una persona, sino en una figura. En la figura del rey, en la figura del emperador, en el caso del antiguo régimen en Europa, en la figura del rey. Con un elemento más, no solamente no estaban separados la ley y el poder y el saber, estaban reunidos en una misma figura, y resulta que esa figura era una figura con fundamento externo, dependía de Dios. La figura del rey era divina. Lo que trae la Ilustración y la ruptura terrible, radical, de la que seguimos siendo deudores y con la que seguimos viviendo, es que no hay fundamento externo. Lo que pasa entre nosotros depende de nosotros. Salvo en este momento 2 estados teocráticos, no sé si llegan a 3, uno yo creo que lo es, pero no se declara teocrático, todos los estados, todas las formas de organización que existen políticas, saben que más allá del sistema específico que tengan, no tienen fundamento externo. Y esta ausencia de fundamento externo es algo de lo que seguimos siendo deudores, lo sepamos o no lo sepamos, seamos lectores, no seamos lectores, seamos ilustrados o no seamos ilustrados, y yo creo que esa es la gran deuda que siempre decimos, que le seguimos debiendo a la Ilustración. Porque esta cuestión de que no hay fundamento externo, con independencia de las creencias religiosas que amplias masas en el mundo tienen, no tiene nada que ver con eso, pero incluso esas masas religiosas saben que lo que pasa entre nosotros depende de nosotros. Ese no fundamento externo sigue caracterizando la forma de pensar, no solamente la política, sino las sociedades actuales. Y ahora que digo la política, probablemente haga alusión varias veces a la diferencia entre lo político y la política. La política es la forma de organización institucional, y ahí estoy aludiendo de forma muy directa al señor Claude Lefort, en muchísimos magníficos textos, Claude Lefort, pero fundamentalmente La Invención Democrática, que es un texto que está editado, creo que incluso en el Fondo de Cultura Económica, Claude Lefort, La Invención Democrática, que tengo la impresión que seguramente es un texto muy bueno para trabajarlo, no para leerlo por la noche junto a la mesilla de noche, porque es un texto muy duro, pero un magnífico texto para trabajarlo en grupo, discutirlo, etcétera, etcétera. Bien, esta ausencia de fundamento externo
que marca la ruptura entre el antiguo régimen y el actual sigue siendo un principio al cual tributamos, aunque no lo sepamos, y que sin embargo abre a toda una forma de caracterización de formas de concepción de lo social. Y voy a hacer otro viaje, todavía sin poder detenerme en las figuras de ese viaje, pero un viaje que hace que pensemos la cuestión de lo social como un espacio de conflicto. Lo social es siempre un espacio de conflicto. La sociedad es un espacio de conflicto. Porque siempre hay alguna forma de asimetría. Tanto es así que me sumo a las corrientes antropológicas que hablan de lo social como una asimetría fundante. Algo pasó para fundar lo social. Algo se rompió. Algún elemento irruptivo está presente. Elemento irruptivo que diferentes mitologías van a tratar de formas distintas. Algo se perdió, algo se rompió, algo se transgredió, algo quedó descompensado para poder pensar sociedad. Y eso, que es un mito fundante y que aparece de diferentes formas en diferentes mitologías de lo social, es una cuestión de la que seguimos haciéndonos cargo y que sigue estando presente en la forma de pensar las sociedades actuales y las transformaciones que tienen. Es decir, que la idea de que algo se rompió, voy a dar un paso más para dejarlo como tensión. Creo que voy a seguir con estos temas los próximos días, pero me va a venir bien para lo que quiero decir. Me voy a quitar el reloj para poder mirarlo y saber que no me paso. Si me permitís decirlo en los términos en como yo lo pienso, yo creo que algo en el orden del deseo se rompió en el origen de lo social. Algo del deseo perseguido que genera una situación de conflictividad social. Me da igual que sea una manzana, me da igual que sea una serpiente, me da igual que sea... hay una irrupción y algo que desborda, a partir de lo cual es necesario tratar de empezar a articular formas, aunque cuando uno piensa el origen de lo social, esta palabra que voy a usar parece muy grande, pero que está allí, formas institucionales, aunque sean muy elementales, normas elementales, formas de organización, sistema de premios, de castigos, sistemas de divisiones. Porque si hay algo que caracteriza a lo social es la división, que no necesariamente la división es una división de clases. Esto es una cosa muy posterior, pero no es lo propio de lo social el consenso. Lo propio de lo social es el disenso, el conflicto, la discordia, la diferencia. Con esa situación de conflictividad que tiene que ver con la articulación de lo social y que probablemente podríamos pensar o imaginar, ¿por qué no? La idea de un deseo que está intersubjetivo en conflicto en ese origen de lo social se representa siempre con fracturas y esas son circunstancias difíciles de sobrellevar lo social. Porque lo social no es una cuestión natural y dado, es una situación muy compleja en la que como venimos en ella y no podemos no estar en ella, la ponemos como natural, pero no tiene nada de natural. Incluso cabe la pregunta estratégica, ya para pensar no hacia atrás, sino hacia otro sitio, que no sé si es adelante, pero hacia otro orden topológico, es ¿por qué estamos juntos? Y la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos para seguir estando? Son preguntas de ontología de lo social, pero son importantes, no para darles respuesta, sino para saber que existen como preguntas. Probablemente no tengamos capacidad de dar respuestas personales, pero sí es interesante saber que no son lugares cerrados donde nos insertamos, sino espacios de conflictividad que articulan eso que nos parece que está mucho más resuelto que el mundo de la naturaleza, que otros mundos posibles. No, ese mundo en el que estamos y en el que tratamos de encontrar un lugar y de acomodarnos en él, es un lugar terriblemente conflictivo
y terriblemente dificultoso. Creo que desde ese punto de vista, y por hacer este viaje de retroceso en el tiempo, me gustaría situar cómo esta ruptura que hizo la Ilustración, con todo depende de nosotros, o en todo caso no hay fundamento externo, probablemente se entienda que no es casual que casi un siglo después, se demoró mucho tiempo, aparecieron las ciencias sociales. A finales del siglo XIX se pone lo social en el centro del pensamiento. No la filosofía que ya los griegos nos habían dejado mucho, sino lo social. Lo social pasa a ser un objeto de estudio. Y aparece en un momento donde se producen profundos desórdenes en la historia, no solo del pensamiento, sino de la realidad. Aparecen las grandes transformaciones brutales, entre otras cosas las grandes revoluciones tecnológicas, que están ahí articulando la posibilidad de pensar lo social. No casualmente la aparición de las ciencias sociales, la antropología como disciplina, la sociología como nueva disciplina, la psicología, los grandes padres del psicoanálisis como Freud, aparece lo económico pensándose como tal, aparece en unas circunstancias en las que el orden de las transformaciones son brutales. Pensar 2 o 3 grandes transformaciones, que las voy a apuntar nada más que por poner una pincelada. Por ejemplo, la aparición de la electricidad y cómo eso revoluciona lo social. La electricidad permitió, entre otras cosas, la invención de la nocturnidad. Sin electricidad no hay nocturnidad. La revolución hidráulica. Mi abuela iba al río en Asturias a lavar la ropa. Mi abuela, no mi tatarabuela. Yo voy ahora a mi casa, abro un grifo y sale agua fría y además le doy a otro y sale caliente. Eso es brutal. Eso no es nada natural. Y es en ese final del siglo XIX cuando están pasando esas cosas. Se inventa la fotografía, es decir, el instante, es decir, la captura del instante. La posibilidad de que el instante exista como un espacio que se puede capturar. Y el cine, es decir, la posibilidad de la narratividad como forma de representación visual. Aparece el cabaret, que diréis que poco importante, pero fijaos la ruptura epistemológica que es el cabaret. El espectáculo ya no está aquí, el espectáculo está allí. El espectáculo es el público. No es el auto sacramental, no es la ópera, no es el concierto barroco. Es el público. Aparece claramente el tema de las fronteras público-privado. Aparece el timbre. Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro, que mandó a Maximiliano aquí, hizo quitar el teléfono de Alejandro, que era el palacio, uno de los palacios del emperador, porque ¿qué era eso de que cualquiera pudiera llamar al emperador? ¿Cómo alguien iba a llamar por teléfono al emperador? ¿Entendéis cómo el tema de las transformaciones, de lo que pasa en la realidad, estamos hablando de una madeja de cuestiones que se transforman y que unas influyen en otras, hasta el punto que muchas veces perdemos la posibilidad de saber cuál influye en cuál? En ese contexto, o casualidad, aparecen las ciencias sociales. Y aparecen prácticamente un siglo después de la Ilustración. Y en medio de eso, por supuesto, la revolución industrial, la aparición de las nuevas formas de organización social, la aparición de la familia. Este concepto que ayer con Vladimir, él contaba en Brasil de la positividad con la que se usa, y yo contaba de la negatividad con la que se usa, porque probablemente es una institución que pueda ser muy positiva y pueda ser muy negativa. Puede ser lo que puede ser, porque es una institución muy nueva en la historia. Tiene que ver con la revolución industrial y que la gente tenga prole para el proletariado. Y la idea de esa familia nuclear que rompe con el resto de la comunidad y funda algo nuevo
también aparece allí. Y por hacer un apunte en ese momento, permitirme decir nada más que en ese momento un señor rarísimo, que se llama Ibsen, escribe Casa de Muñecas, donde en ese contexto de una burguesía hegemónica como modelo del deber ser, resulta que una señora casada con un señor que es no va más del modelo del pequeño burgués, que vive estupendamente, se va. Se va. Nadie entiende por qué Nora se va. Se va. Y eso es muy interesante porque resulta que es una figura femenina que hace una irrupción brutal en ese mismo contexto, pensada por un señor, que es Ibsen. Toda esa manejada de cosas que se están transformando, están pasando en ese momento. De allí seguimos hacia adelante de forma terrible y creo que por hacer una especie de camino muy, muy exabrupto, habría que pensar que después de situaciones dramáticas donde el mundo cambió y cambió geográficamente y pasó la Primera Guerra Mundial y pasó la Segunda Guerra Mundial y nos quedamos todavía con la boca abierta, impávidos de qué es esto de la industria de la muerte y de millones y millones, y no industria por los millones, que no es poco de cantidades de personas que vivieron, sino por la posibilidad de pensar máquinas de morir, de matar, más que de morir. Todo eso del que todavía no terminamos de reponernos y probablemente pasarán no solo muchos años, probablemente varios siglos, que tengamos que seguir pensando cómo eso se articula. Resulta que después hacemos otra gran revolución que ha sido la revolución mediática. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes transformaciones de las sociedades actuales son los medios de masas. La aparición de los medios de masas. Es una transformación de la que todavía seguimos disfrutando y todavía seguimos padeciendo. Hasta el punto de que incluso el poder mediático se ha hecho con muchos de los aspectos que mencionábamos ayer, la representación de lo democrático. Confundir que audiencia es ciudadanía. Confundir opinión publicada con opinión pública. No tiene nada que ver. Y esos medios de comunicación que irrumpen y se hacen masivos a partir de la segunda mitad del siglo XX, tuvieron una cuestión muy, muy impresionante, que es que en su antecedente, que fueron los periódicos ponían pequeños anuncios para cubrir los huecos de los textos que venían de relatos, explicaciones, análisis, crónicas, etc. Los periódicos devinieron lo contrario, soportes publicitarios que tienen que dar la coartada de información y rellenan los huecos de las páginas que no tienen publicidad con contenidos. Se invierte la cuestión, pero no se invierte mágicamente, se invierte por una cuestión de el papel que los medios de comunicación van a ir jugando a lo largo de el proceso de construcción de las sociedades de masas y de las transformaciones de las sociedades de masas en sociedades más fragmentadas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, en este contexto quiero poner mi tema. Perdonadme este viaje, pero me parece importante este viaje para entender que ni lo social, ni la historia, ni nada es un devenir ni natural, ni naturalizado, ni puede comprenderse lo que está sucediendo si no somos capaces de situarlo, y aquí hago una apuesta epistemológica, no como hechos sociales, sino como procesos sociales. Procesos cuyo origen podríamos seguir hacia atrás, pero cuyo proceso sigue hacia adelante o hacia donde sea, pero sigue. Cuestiono lo de adelante porque no me gusta la figura de arriba abajo, adelante atrás. Pero en todo caso, la idea de que la historia nos pertenece porque nosotros pertenecemos a la historia y porque somos un momento de la historia, y que por lo tanto lo que vamos viendo de la realidad y lo que vamos analizando tiene que ver no con hechos, con cosas que están aisladas, sino con procesos de las que los situamos en un determinado momento, pero que no quiere decir tampoco que sea el final de ese proceso. En esas transformaciones, un elemento que un poco ayer adelanté y que yo lo sitúo como un elemento
muy estratégico, por ser muy hegemónico, es el tema del devenir de la sociedad de consumo, que es un momento del desarrollo del capitalismo. No es lo mismo el capitalismo de producción que el capitalismo de pequeña producción, al que creo que de alguna forma estaba aludiendo a Ruth en alguna de sus propuestas que señalaba hoy, ni el capitalismo transnacional, ni el capitalismo global. Esta cuestión no es lo mismo lo que era el capitalismo cuando aparecía la idea del otro bloque, del bloque comunista, como tema al que se enfrentaba el capitalismo, y que en ese contexto fue muy notable como el capitalismo históricamente ha hecho concesiones importantes a las luchas de la clase trabajadora, justamente porque tenía mucho temor al bloque comunista, cómo se transforma la lógica del capitalismo con la caída del bloque comunista y cómo esas cuestiones marcan un nuevo mapa geopolítico en las realidades, y cómo desde ese punto de vista es muy notable, y creo que probablemente si tuviéramos que elegir un país para pensar esta irrupción brutal de transformación de capitalismo de producción a capitalismo de consumo, a sociedad patológicamente consumista, el caso de China, con independencia de que no todos tienen acceso de igual manera. Pero ayer trataba de explicar que el consumo no es solamente comprar, es una forma cultural que articula valores ideológicos que señalan el deber ser de lo social, lo máximo de las aspiraciones, la felicidad a la cual podemos pretender llegar, alcanzar la que sería probablemente el lugar donde mayor reconocimiento del otro nosotros podemos tener. Esos son los modelos que provee fundamentalmente la sociedad de consumo. Bueno, tratemos de abrir un poco ese marco para tratar también de meter el tema de las administraciones y el orden de las transformaciones que allí se han ido produciendo. Una de las cuestiones notables de esa transformación entre el capitalismo de producción y el capitalismo de consumo como forma o como modelo dominante tiene que ver con el tema del desplazamiento de las tecnologías industriales aplicables absolutamente a todo, fundamentalmente aplicables a los sectores de la seducción. Cuento una anécdota que fue una experiencia. Una vez vine a verme al instituto que yo codirijo, el sindicato de jóvenes agricultores de una zona vitivinícola y patatera en España, que es La Rioja, y entonces que tenían muy buenas patatas, son muy buenas papas, las de La Rioja, pero que no las vendían, y que entonces que querían ver si una cosa que les habían propuesto hacer era presentarlas congeladas, precocidas, envasadas, todo lo que seguramente vosotros conocéis, porque también debe pasar en México. Porque nos decían, jóvenes agricultores, es que nos dijeron que la patata ya no existe. Era interesantísimo porque era la metafísica de la patata. La patata ya no existe es el título de un libro que yo alguna vez quiero escribir, porque es maravilloso. Eso es la aplicación de las tecnologías en este caso a la patata, pero a todo lo que decimos los sectores primarios y los sectores secundarios. Aparece también en esa cuestión de cuando uno llama a un número de teléfono para pedir que está mal algún servicio, sea el que sea, y se llama un servicio personalizado y sale una máquina contestando. Si es usted tonto, toque 1. Si es usted muy tonto, toque el 2. Si es usted hipertonto, marque el 3. Si no, quédese a la espera, ¿no? Es decir, y lo llaman sistemas personalizados. La aparición de lo que es toda la cuestión de la cultura de la tecnologización como forma de fascinación, por ejemplo, la fascinación de los niños, de los adolescentes por todas estas nuevas
formas de comida y forma de acceso a la comida, desde el Burger King, McDonald's, que ya les parece un poco antiguo, a todas las nuevas formas, por ejemplo, de productos que vienen concentrados y que se ponen en el microondas y explotan, se abren, se llenan de líquidos, se vuelven japoneses. Es decir, que todas esas cosas que de pronto tienen que ver con esto que es el desplazamiento de las tecnologías, particularmente industriales, en lo que se llamaba tradicionalmente los insumos industriales, a todas las formas de seducción y de conexión con la realidad. La consecuente importancia del mercado, y cuando digo del mercado es su estudio, su segmentación, su control, el control del mercado, porque el control de los imaginarios sociales se hace a través del mercado. Y esa cuestión del control de los imaginarios sociales es ideología en estado puro. Soy una mujer totalmente palacio. No sabéis cuántos ejemplos España podría tener, pero que además es una publicidad que yo me llevé en su momento, hace ya varios años, de México, me resultó muy interesante. Es el control de los imaginarios ideológicos, en ese sentido de ideología que decía ayer. No es como los hombres pensamos los mitos, sino como los mitos se piensan en nosotros, sin que nos demos cuenta. Quitar de contexto y ser una mujer totalmente palacio, o un varón totalmente palacio, me da igual. Es una cosa notablemente interesante. El control del mercado es un elemento característico de la sociedad de consumo. Y el control del mercado a través de formas de seducción, a través de formas de conocimiento, a través de formas de vinculación de significantes. Esta comida va con esta bebida, pero va con esta indumentaria y va con esta otra cosa, y lleva este coche o esta moto y este peinado y este bolso, y lleva este barrio en el que vivir y este lugar en el que estar. Esa es una cadena significante, donde los elementos van articulando formas de concordancia. Si uno viera un Mercedes-Benz en Tepito, a lo mejor le llamaría la atención. Verlo en Polanco no llama ninguna atención. Y construye un paisaje natural porque eso entra en la cadena significante lógica de las pertenencias posibles. Y en ese sentido, la cuestión de lo inseparable de los procesos de producción, de distribución y de consumo. Porque, lo decía esta mañana, hoy es más fácil fabricar un coche que venderlo. Por eso todo el control pasa a ver los imaginarios sociales de cómo controlar el mercado. Está mucho más resuelto cómo fabricar coches, aviones, motos, hamburguesas, uñas postizas, me da igual, lo que sea, que generar la demanda. Porque ese es otro elemento fundamental. La teoría de las necesidades, que fue el gran argumento sobre el que se sustentó el capitalismo de producción, ya no lo nombra nadie, porque sería una desfachatez. Hoy se habla de no solamente el tema del control de la demanda, sino de la generación de demanda. El sistema de la oferta es el que produce demanda. Pero para que la demanda se adapte al sistema de la oferta, tiene que generar un aparato de comunicación, por llamarlo de forma muy, muy amplia y muy general, que justamente articule eso. Bien, en ese contexto resulta que se produce una mutación global a la que un poco estuvimos aludiendo, que es el tema de que en esta nueva cultura hay una notable redefinición de los perfiles laborales. Yo un ejercicio que les propongo a la gente de la facultad, que vayan a periódicos del siglo pasado, concretamente de los años 70 y 80, a ver qué perfiles laborales se pedían y qué perfiles laborales se demandan hoy. Y a través de qué medios, en esa época en España y sospecho que en México también, en periódicos, salían anuncios clasificados para, se necesita señorita secretaria que hable inglés, buena presencia. Eso es un resto arqueológico. Literalmente es un resto arqueológico, eso ya no existe. ¿Cómo son los nuevos perfiles laborales? ¿Cómo son las nuevas situaciones? Hay un libro magnífico de un gran sociólogo que es Rifkin, no me acuerdo el nombre de Rifkin, Ernest Rifkin. ¿Sorry? Jeremy Rifkin. El fin del trabajo.
Y otro que se llama El fin del trabajo, que es un libro que sí, realmente hay que leer porque es notablemente interesante, Jeremy Rifkin, que ha fallecido hace muy poco tiempo, pero es una pena, pero el libro sigue teniendo una gran actualidad. Y que en ese libro justamente lo que plantea es esa cuestión de la profunda sensación de inseguridad y de angustia, donde la inserción en el mercado laboral, no necesariamente productivo, atraviesa hoy todas las cuestiones. No se sabe por cuánto tiempo se va a tener el trabajo, no se sabe por cuánto tiempo. Es decir, que aquella lógica en que uno tenía un trabajo y a lo mejor si era en una tienda, pues luego se quedaba como, yo qué sé, como gerente, y a lo mejor con los años y moría el dueño como socio, o por el contrario, por lo menos en la cultura de España, entrar a ser funcionario en un ministerio permitía hacer una carrera funcionarial de ascenso y tener en un mismo sitio toda la trayectoria laboral. Eso se acabó, eso ya no existe. Es decir, eso pertenece también a otra arqueología. Por lo tanto, y en eso aparecía muy bien lo que señalaba Vladimir los días pasados, el tema de una profunda incertidumbre, pero al mismo tiempo un sujeto que está exigido a consumir, casi como un mandato, para justamente sostener desde su condición de consumidor la posibilidad de ser considerado ciudadano. Es decir, que en ese sentido la idea de la transformación de los perfiles de identidades laborales para mujeres y para varones con respecto a edades. En el caso de España pasan cosas brutales. Si tienes menos de 30 años no tienes experiencia. Si tienes más de 40 eres mayor. Con lo cual Cronos trabaja en contra. No es Cronos, lo hacen trabajar en contra. Y en esa misma línea, justamente hoy señalábamos cómo el concepto joven, que es un concepto inventado socialmente, es un constructo social. En España, hasta finales de los años 80, principios de los 90, se era joven de los 14 a los 24 años. Con la crisis del empleo, la imposibilidad de la emancipación de los hogares, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, en España y en muchísimos países de Europa se es joven de los 14 a los 34 años. O sea, ha aumentado 10 años la posibilidad de seguir siendo joven. No por una condescendencia que la sociedad tenga hacia las edades, sino porque no hay forma de entrar en los puntos de base que daban sentido a la idea de adultez, ¿no? Tener una idea de autonomía, seguridad, etc. El tema ya no de formación de mercados transnacionales, sino de mercados globales. De hecho, la aparición del concepto local, lo global y lo local, ¿no? Lo local como forma de anclaje de posibilidades de construcción de modelos identitarios, que es otro tema en sí mismo, pero que tienen en ese sentido la cuestión donde ya el tema de que es una multinacional es una cosa menor, o sea, ha desaparecido incluso en la consideración del concepto multinacional. Lo que aparece es esa cuestión de pocas empresas cuya presencia es absolutamente planetaria, que no tiene que ver muchas veces con el tamaño, ni tiene que ver, por supuesto, con el tema de la cercanía a las necesidades de esas empresas. Por ejemplo, la marca Emporio Armani es, por su presencia en diferentes países, es la quinta, no por volumen de negocio ni por volumen económico, pero sí por presencia en todo el planeta. Incluso está por abrir una tienda en Corea del Norte. En Corea del Norte, que es uno de los últimos restos de intransigencia política que quedan en el planeta, tan marcadamente. La presencia del neoliberalismo, a veces en estado salvaje, y sostenido, yo no diría en ningún caso, ni en ninguno de los países, ni siquiera los europeos, ni siquiera los más nórdicos, aunque tienen magníficas situaciones de estado, no sé si ya podemos seguir hablando de estado de bienestar, pero sí por estados asistenciales, porque el neoliberalismo es muy salvaje. Entonces, por lo menos tiene que haber estado asistencial, tiene que haber centros de la Cruz Roja para atender cosas, tiene que haber un estado asistencial.
Tienen que disimular muchas veces las administraciones públicas con la presencia de escuelas públicas, aunque esas escuelas públicas la mayoría de las personas no quieren que vayan sus hijos porque son deficitarias, los maestros hacen huelga, tienen conflictos, parecen humanos, les pasan cosas. Por todas esas cosas, Oaxaca paradigma, los conflictos que aparecen, pero tienen que generar una cuestión de estado asistencial. Por lo que la idea de esas cuestiones de los estados nacionales, que comenzaron siendo en el siglo XIX, tampoco es que tengan, es una historia, la historia es muy reciente, la formación de los estados nacionales. Los estados nacionales que comenzaron casi demarcando territorios históricos, lingüísticos, pero sobre todo de mercados nacionales, cada vez pierden menos sentido. O sea, cada vez tienen menos influencia, salvo para controlar y cotejar la circulación de personas, pero no la circulación de mercancías, no la circulación de servicios. Desaparece el concepto bienes. Yo creo que es un concepto casi moral en este contexto de neoliberalismo, la aparición de ese concepto. Pero, por ejemplo, la circulación de mercancías es una cuestión donde prácticamente no hay, salvo algunas cuestiones, pero ya como restos, que haya fondos arancelarios o límites arancelarios, la circulación es notable. La fragmentación de los viejos conceptos de clases sociales y la aparición de nuevos movimientos sociales de todo tipo, algunos magníficamente ligados. Por ejemplo, el tema de la apertura y la notable secularización con que las sociedades en muchísimos sitios han aceptado la aparición, por ejemplo, de los movimientos gays y lesbianas, en sociedades incluso muy atravesadas por creencias religiosas. O sea, ha habido importantes movimientos de secularización expresados en esas cosas, y eso es realmente muy importante. La aparición, por ejemplo, de la fragmentación de las culturas jóvenes es otra de las cuestiones notablemente importantes. El tema de formas de conciencias ecológicas, tal que aunque parezcan minoritarias, realmente tienen focos muy importantes en muchos sitios del planeta. Hoy, salvo algunos energúmenos, que los cuales yo tengo nombre y apellido porque suelen estar en España, nadie duda del cambio climático y de la responsabilidad que tenemos todos y que algo hay que hacer con el cambio climático. Cuestiones elementales que tienen que ver con la formación de nuevos movimientos que en algunos países han dado lugar a partidos políticos y acciones políticas notablemente importantes. La sensación de que los aparatos administrativos en su búsqueda de querer regular la sociedad civil se han extralimitado en la cuestión de las formas de legalización. Y esto es una cuestión que lo sufren muchísimos sectores. No digamos nada, por ejemplo, relacionado con el tema de emprender algún tipo de comercio, negocio o lo que sea y tal, el tema de los permisos públicos, los permisos municipales, las autorizaciones, las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cuestiones aparece como una cuestión de un orden de transformación, de un supuesto hipercontrol que está en juego y que ha tenido que ver justamente con este marco de dominancia de las sociedades de consumo. La importancia de los sistemas de objetos como significantes del consumo, pero sobre todo como soportes de la identidad. Allí cito a un autor que seguramente conocéis, que es Baudrillard, o sea, quiero decir, que es notable, o sea, quiero decir que el sistema de los objetos y de los no objetos y de los signos, marcas, etcétera, construyen identidades. Y cuando digo identidades lo dejo en el aire porque el tema de la identidad es un tema muy conflictivo que tiene que ver a su vez con conflicto, pero que resulta notablemente interesante ver cómo la sociedad de consumo se desespera, las propuestas de la sociedad de consumo por construir formas de identificación, de construcción de modelos de identificación, justamente como manera del control de los imaginarios sociales, de esos sectores particulares. Cómo se construyen esos modelos con significante. En un trabajo que hacíamos sobre el tema de adicciones en España, era muy notable cómo la opinión pública tenía caracterizado perfectamente quién era un drogadicto. Lo voy a dibujar. Un drogadicto es un joven que lleva cazadora, ¿cómo es aquí cazadora?
Cazadora. ¿Cazadora se dice? Sí, ¿se entiende cazadora? Cazadora de cuero. Pantalones vaqueros muy ajustados, cinturón con hebilla muy notable, lleva playeras, zapatillas deportivas, etc. Tiene alrededor de entre 17 y 25 años. Eso es un drogadicto. El consumo más importante de drogas lo hacen los ejecutivos en los baños de los grandes espacios de la City madrileña, o barcelonesa, o de Bilbao. Es el consumo más importante se da en el ámbito de los grandes ejecutivos, mujeres y varones. La película un poco intensa y pesada de Wall Street, la última de Scorsese, que parece una exageración, da buena cuenta de eso. Pero lo interesante es cómo de pronto se construyen estereotipos sociales porque hay intereses detrás de construir y de desviar la mirada. Y de la misma forma que se construye ese, que fue un caso justamente notablemente interesante por lo que es un estereotipo de lo social, bueno, pues esos estereotipos tienen que ver justamente con el tema de la lógica de lo que dan de sí la construcción de estereotipos a partir de sistemas de objeto y de significante. La consolidación de las formas de comunicación visual, que si bien empiezan a finales del siglo XIX, es notable, debe ser terrible ser ciego en esta cultura. Todo es visual, toda la icónica es visual, toda la comunicación es visual. Es decir, es una cultura visual. Y esa cuestión de una cultura visual no solamente tiene que ver con el mercado, tiene que ver, por ejemplo, con toda esta cosa del marketing político que se ha subordinado a esa lógica del mercado. Que hay que hacer un color identificatorio y un logotipo y tal cosa y el eslogan y el espacio publicitario y la valla publicitaria en la calle. O sea, toda esa cuestión que no es un espacio de comunicación neutro, es un espacio en el cual está presente detergentes o políticos con la misma intensidad, justamente en esa lógica de dominación de lo visual y de dominación de la lógica del mercado. El tema de los neofundamentalismos como forma de poner en evidencia el déficit de legitimación del conflicto de las identidades. No estoy pensando solamente en los fundamentalismos de tipo religioso, estoy pensando en todos los otros fundamentalismos. Por ejemplo, España tiene situaciones de fundamentalismo en el fútbol y países de América Latina tienen fundamentalistas en el fútbol. Gente que da la vida, que se juega la vida en un estadio de fútbol. Estas son formas de fundamentalismo, con independencia de que soy del Barça y me gusta el fútbol. Pero si las cuestiones que están pasando es notable, o sea que el tema del fundamentalismo no solamente está en otras religiones, está en todas, pero también está fuera de las religiones. Y esto es otra cuestión que no puede verse como una cuestión aislada, tiene que ver justamente con uno de los conflictos que la mirada de la investigación sobre temas de organización de lo social tiene cuestiones que saber qué es lo que está pasando, más que cosas que decir. El tema de la claridad de la ruptura, más allá de los vínculos afectivos buenos con las familias de origen y con la tradición, hay una ruptura de la tradición con las familias, que no tiene que ver con los afectos, pero la convicción de que no solamente nuestra vida no será como lo de las abuelas, sino que llevamos muy poco de lo de las abuelas. Que más bien hay un lugar donde estamos en un constante aprendizaje de nuevas formas de interacción con las tecnologías como forma de organización del vínculo con los demás. No hay sistema operativo que dure más de 6 meses. Hay que estar siempre aprendiendo sistemas operativos y cambiando el móvil y aprendiendo una nueva forma de relacionarse con el móvil porque este es distinto, porque este no tiene esto, porque tiene lo otro, tal. Y nos hemos subordinado claramente a esas formas de aprendizaje de todas esas cuestiones. La cuestión también notablemente importante, que es la idea de una especie como de preconciencia donde hay un mundo de una minoría de salvados y una mayoría de despojados, como si eso también se naturalizara. Con lo cual termina articulando una cuestión muy angustiosa y muy dura de pertenecer a los salvados. Cosa que es imposible. Es imposible. En esta lógica en la que estamos es imposible.
Y un par de cosas más quiero decir. El tema de la forma de defensa de los sistemas burocráticos administrativos a través de la búsqueda de figuras carismáticas emblemáticas. Y cuanto más rupturistas, mejor. O sea, como si la lógica de la presión burocrática de las administraciones, de los sistemas organizacionales públicos, se pudiera romper casi con un exabrupto, casi con un grito desesperado a través de la adhesión a figuras carismáticas que además corresponden a órdenes ideológicos la mayoría de las veces, aun cuando no quieran expresarse así, que son de extremas derechas, porque son sectores o son figuras carismáticas que representan ¿cómo decirlo? Casi diría una demanda sin objeto, un berrinche. Se dice aquí cuando un niño está muy cabreado y llora y no hay nada que quiera y lo que quiere es querer pero no quiere y no tal. Bueno, eso es un berrinche. Bueno, nuevas figuras que aparecen que tienen que ver con el tema del berrinche, con un balbuceo de lo social, con una imposibilidad de pasar al discurso, que es una institución que no nos ha dado tiempo, pero que habría que nombrar el tema del lenguaje y la articulación al lenguaje. Es una institución a la que pertenecemos, no que nos pertenece. Nosotros somos hablados por el lenguaje. Es más, abrimos la boca, inmediatamente interpretamos quién es el otro, porque pertenecemos al lenguaje. Por eso la cuestión de las hablas y esas cuestiones donde a mí me ha pasado aquí en México, bueno, pero ¿no te has dado cuenta quién es ese? Pues no, porque no tengo el oído para poder diferenciar. Sí lo puedo hacer en España, por ejemplo. Sí, el tema de cómo el lenguaje nos da formas de expresión que donde hacemos parte de la presentación pública de quiénes somos. El tema de la falta de credibilidad en las instituciones. Porque si todo esto fuera poco, la falta de credibilidad en las instituciones es un drama, y en ese sentido me consta, porque hace muchos años que vengo por México, que es un drama. Es un drama estratégicamente, o sea, es un drama porque es muy difícil pensar en salidas colectivas sin fianza en alguna institución, sino en todas, algunas instituciones. Cuando se generaliza la falta de fianza en instituciones, por supuesto, entra en cuestionamiento todo. Pues porque un Estado, porque las clases políticas, etcétera, etcétera. Evidentemente es un cuestionamiento muy fundado, muy, muy fundado. Pero probablemente cierta sensación de caída en situaciones muy salvajes y muy duras que está pasando en la sociedad mexicana tienen que ver con ese marco, que tiene que ver con la falta de fianza, es decir, de confianza. Porque una de las cuestiones que aparecen como una cuestión importante donde se juega ese origen de un deseo intersubjetivo, es decir, un deseo que es deseo del otro al mismo tiempo, como un elemento que me permito imaginar del origen de lo social y que aparece representado por diferentes mitologías y diferentes formas, es la idea de que lo que en un momento nos lleva a una palabra que estratégicamente no he usado hasta ahora, que es la idea de comunidad, es que ninguna comunidad es inmune, o sea, no hay comunidad e inmunidad al mismo tiempo. Porque lo común, el mun, es el mal que nos une. Eso es el mun. Y el co es esa cuestión que articula, sin negar la pregunta de por qué estamos juntos, ¿qué hacemos para mantenernos en esta situación en la que ha devenido la realidad? Y es la última de las cuestiones que tengo así apuntadas, no es casual la proliferación de todas estas culturas representacionales, ficcionales, de zombies, muertos vivientes, apocalipsis de todo tipo,
desde películas, pero sobre todo seriales. O sea, yo no sé, estoy segura que aquí también uno pone un canal y saltan 5 zombies por la pantalla. O sea el canal que sea. Es interesante toda esta cuestión como protoapocalíptica, ficcional, en algunos casos mejor hechas y en otros no, y al mismo tiempo el Juego de Tronos. Las reflexiones sobre el poder como gran temática que vuelve a estar presente a través de la ficción en el conflicto sobre lo social y por qué estamos juntos. Porque el tema de la posibilidad de lo común, de la idea de comunitas, tiene que ver con la búsqueda de encontremos alguna forma de preservarnos, de garantizarnos. Mi impresión es que no la hay, porque cuanto más se cierre en la búsqueda de la inmunidad una comunidad, más desprotegida está. Bueno, como espero que haya diálogo, no solo preguntas, sino diálogo, lo dejo aquí. Como ves, no tengo más que puntos suspensivos de cuestiones que hemos hecho una especie de muy mal cuadro impresionista con algunas pinceladas, muy incompleto, un puzzle que no está terminado, un patchwork de trocitos nada más. Pero creo que sí nos van a permitir dialogar. Muchas gracias. Y perdón, quiero terminar con un anuncio publicitario porque no podría ser de otra forma, claro. He visto hoy en el Museo Tamayo una exposición de un artista plástico que se llama Francis Salís, y que creo que pone en plástica todo esto que estáis debatiendo estos días. La exposición está hasta el 15 de agosto. Por favor, no dejad de ver esa exposición, que es absolutamente maravillosa. Está en el Museo Tamayo hasta el 15 de agosto. Se llama Francis Salís, es un señor de origen belga, pero que vive en México desde el año 86. Y creo que es una de las... Me quedé absolutamente impactada, no solo por la calidad, es un pintor maravilloso, hace también vídeos, todo es muy interesante, pero es una reflexión sobre el otro, sobre la diversidad, sobre la identidad, sobre la cultura, sobre el conflicto, sobre la negociación, sobre las sociedades que vivimos, etc. Todo esto que estamos debatiendo en forma plástica, por lo tanto os recomiendo que no os perdáis esa exposición. Vamos a hacer la misma mecánica que la vez anterior, entonces van pasando las preguntas, por ahí ya hay, y las vamos leyendo. Dice, el management crítico, además de enfocarse en la empresa, requiere también abonar en el fortalecimiento de sujetos, ciudadanos, consumidores críticos. No es pleonasmo que exijan a las empresas desde la reconstrucción del mercado como espacio, desde la reconstrucción del mercado como espacio. Es decir, management crítico irrumpiría en la empresa tradicional desde abajo, desde lo social. Esto abre a una cuestión interesantísima. No sé de quién es la pregunta. Me gustaría... Lo que me molesta de este sistema es que rompe el diálogo y no saber quién habla ni oírle la voz, porque... pues mira, yo no me ha dado tiempo de entrar en el tema de ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es management. O sea, o la ciudadanía es crítica o no es ciudadanía. Quiero decir que no hay forma de hacer una... Mejor dicho, sí lo hay. Y tenemos experiencias. Y no hay que ir muy lejos para ver experiencias de ciudadanías no críticas. La ciudadanía que cree que es ciudadanía, porque una vez cada X años va a poner una papeleta, eso no es ciudadanía. La ciudadanía es una responsabilidad. Una responsabilidad quiere decir que es una institución llamada a dar respuestas. De ahí viene responsabilidad, de dar respuestas. Por lo tanto, es un grado de pertenencia, es un lugar de pertenencia y de actividad que es un estado
permitirme decirlo exageradamente, de alerta todo el tiempo. No algo que se ejerce cada X años, me da igual, 4, 6, 8, los que sean, sino realmente una cuestión crítica, porque la ciudadanía, que yo trataba de decirlo ayer, o no sé cuándo fue, claro, es un derecho individual, se le da a cada uno, pero solo se ejerce colectivamente. O sea, es una institución para el empoderamiento que justamente hace la mediación entre la sociedad civil y las divisiones de la sociedad civil y las formas de organización del Estado, sean las que sean en cada lugar particular. Porque la ciudadanía es el lugar en el que somos iguales siendo diferentes y somos diferentes siendo iguales. Es una institución paradójica. No podemos ser iguales más que siendo diferentes. Y no podemos ser diferentes más que siendo iguales en la institución de la ciudadanía. Luego vienen otros dramas sociales como diferencias de clases, de patrimonios económicos, etc. Pero en la ciudadanía, que es una conquista de este siglo, de la misma forma que hemos conseguido que las mujeres pudiéramos votar, y eso ha sido un logro de la ciudadanía, porque ¿qué es eso de que las mujeres no eran ciudadanas y no podían votar? De la misma forma, lo interesante de la institución de la ciudadanía es que ahí somos iguales siendo diferentes. Por eso es una institución de la pluralidad. Por eso es una institución de lo crítico. No solo de la crítica, sino de lo crítico. Y creo que en ese sentido, a diferencia de lo que pasa en empresas tradicionales y que cada vez más se tiende a encontrar otras formas de articulación de las formas de organización de las empresas, en el caso particular de la ciudadanía es una institución que exige esa responsabilidad. Por eso ser ciudadano es un derecho. Por eso esa cuestión donde la ciudadanía es la que encargada de generar una conciencia social donde hay que participar si queremos cuestiones públicas. No estoy hablando en este caso de México, sino de España. Mire usted, yo quiero sanidad pública y quiero que la sanidad siga siendo la mejor, cosa que en España ha tenido una de las mejores sanidades públicas y sigue siendo, en gran medida, a pesar de los gobiernos y tal, porque la gente salió a la calle a defenderla. Pero si yo quiero sanidad pública, no puedo pensar que es gratis. Lo público nunca es gratis. No existe lo gratis. Alguien lo paga y por lo tanto tenemos que pagarlo todo. ¿Y cómo organizamos el orden de lo fiscal? Porque el igualitarismo puede ser terriblemente cruel y desigual. Es una responsabilidad ciudadana. Y es la ciudadanía quien tiene que generar formas de control, justamente, de cómo se utiliza ese dinero público. Pero es necesaria porque es el espacio donde esa institución logra la mediación. Porque entre sociedad y Estado siempre hay conflicto. Si no hay conflicto, hay totalitarismo. Cuando la sociedad y el Estado encajan totalmente, cuando son lo mismo, es totalitarismo. El nazismo ha sido una expresión clarísima de eso. No se podía no ser nazi. Porque sociedad y Estado coincidían totalmente. No había espacio para la diferencia. No había ninguna institución que hiciera esa mediación. Leo la segunda, dice Maslow, con su famosa pirámide, clasificando las necesidades desde las básicas hasta la autorrealización, pasando por la seguridad, la pertenencia social o la estima, ¿no habrá sido un arma de destrucción masiva de lo social al generar hábitos de consumo, es decir, un constructo negando la libre elección y el deseo, por lo tanto, uniformando las identidades? Yo creo que era más hábil que soy. ¿Quién hace esa pregunta? Me gustaría verlo. ¿Ver? ¡Ah! El enemigo siempre está en casa, ¿eh? Qué cosa. El enemigo siempre está dentro. Esto también es otro principio importante. Pues yo tengo la impresión que todo el tema de la teoría de las necesidades le vino muy bien al capital. Las necesidades son sociales. Hay sociedades que viven sin agua. He recorrido parte de la Huasteca. Quiero decir que la necesidad es un constructo social en todo caso. Pero tengo la impresión que en ese sentido la pregunta que Lorraine lanza, que la lanza muy amablemente y muy solidariamente, yo tengo la impresión que en ese sentido esas armas de destrucción masiva son peligrosísimas, porque lo único que ha defendido eso es que no ha podido hacerlo de masas.
ha tenido que fragmentarlo, ha tenido que hacer consumos de élite. Es decir, yo creo que la etapa del consumo de masas termina en los años 70 prácticamente. El pop, interesantísimo, que como representa un movimiento cultural, me da igual que os guste o no os guste el pop, pero el pop ha sido el gran movimiento cultural, la gran expresión artística de la cultura de masas. Pop que está probablemente en los manteles de muchas cocinas, si no de vuestras casas, de las casas de vuestros padres, porque el pop pasó a ser una industria cultural. Y es la primera vez que aparece una industria cultural en el mundo tan poderosa. El pop fue notable. Mi madre tiene manteles de hule que son pop, son de los 70, absolutamente, con unos círculos rojos y otros, tal. O sea, hay muchísimas cosas del pop más allá de antiguo. Pero resulta que el capital necesitaba, la gran necesidad de las empresas es la tasa de beneficio. Y en esa lógica de la tasa de beneficio, lo interesante es que se mantuvo al mismo tiempo la cuestión de una cuestión de masas obligadas a tener que mantenerse dentro del consumo, pero ya no solamente por el tema del control y cada vez más alto de los imaginarios colectivos, sino por las formas de la defunción controlada de las mercancías. Es decir, hay una muerte moral de las mercancías. Por ejemplo, la expansión de las modas es una forma de darle muerte moral a las cosas antes de que mueran materialmente. Las mujeres somos muy expresivas de esas cosas. Ese abrigo ya no me lo pongo porque está pasado de moda. No importa si abrigar o no abrigar. El abrigo dejó de ser un abrigo, dejó de ser algo que tenía una función de uso, para pasar a ser una forma de presentación pública nuestra. Por lo tanto, toda esa lógica en la cual se van transformando en el tiempo las mercancías, o sea, vuestras abuelas probablemente tengan una nevera, un frigorífico que tiene 50 años. Hoy es imposible comprar un frigorífico que dure 50 años, porque la obsolescencia está controlada. Porque necesitan justamente, son las necesidades de las empresas, son las que tienen las necesidades, las que justamente tienen que garantizar la reproducción de la tasa de beneficio, y una de las maneras es justamente eso. Y al mismo tiempo generar mercados de libre. El concepto de lo aspiracional como gran concepto que tiene que ver con todo aquello que es casi simbólico de la sociedad de consumo, a lo que no podemos acceder, pero nos sirve como referencia de lo que nos gustaría tener. Dice, y finalmente, ¿cuál es la importancia de la investigación crítica en las organizaciones? ¿Cómo visualiza el paradigma de la responsabilidad social en lo que señala sobre la sociedad de consumo y de conflicto? Yo creo que en el caso de la investigación crítica en el campo de las organizaciones, creo que una de las cuestiones importantes que estratégicamente, casi como una militancia, la investigación crítica aporta, es la conciencia de las posibilidades que tiene la construcción de la ciudadanía, de una ciudadanía crítica, es decir, una ciudadanía responsable, activa, fundamentalmente activa, que supere ese lugar subordinado de que tiene que ver con ir a votar una vez cada X años. Yo creo que esa es una de las cuestiones que la investigación más claramente genera. Y al mismo tiempo la cuestión de poner en juego cuestiones que en muchos países, y en ese sentido rescato especialmente el modelo de Francia, de construir toda una especie de cultura de la función pública en las organizaciones y en las administraciones públicas, donde la idea de la administración de lo público es una misión social. Yo tengo la sospecha, por lo que he visto aquí en algunas instituciones educativas y administrativas del DF, etcétera, que esto suena, y que si queréis reíros en mi cara, o sea, es decir, que les causará gracia, porque tengo la impresión que hay una muy deficitaria imagen del funcionario público, que es muy negativa, que es alguien que es un vago, una vaga, que no trabaja, que pierde el tiempo, que no hace nada, que cobra un sueldo. Bueno, esas imágenes se generalizan en muchos otros países. En cierto modo, en algunas miradas también en España tiene esa idea, menos radical y menos grave que aquí. Pero hay que transformar eso. Hay que transformarlo, y hay que transformarlo con los que están ahí. Y las investigaciones han ayudado muchísimo. ¿Cómo les ven los ciudadanos? ¿Cómo veis vosotros a los ciudadanos?
Esto es una cuestión interesantísima. Y esto la investigación ayudó muchísimo. Por ejemplo, pero entendiendo esa cuestión, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con cuestiones muy particulares, médicos de atención primaria. Entonces, les proponíamos, fijaros, unos ejercicios de representación muy, muy particulares, es decir, bueno, pareja que llega con un niño a las 2 de la mañana. Representarlo vosotros, le decíamos a los niños. Hacerlo. Pues era interesantísimo, porque la representación es que al niño no le pasaba nada, que el conflicto lo tenía la pareja. Esa es la mirada que tienen los médicos, que son parte, en España al menos, del ámbito de lo público. ¿Cómo ve un funcionario, por ejemplo, de atención en ventanilla, a la señora que llega sin saber la terminología fiscal? Cosa que le pasa al 99,9% de las personas. La ironía, la mordazidad con lo cual hacían este tipo de cuestiones permitió ponerles el espejo de pensar qué le pasaba, qué patología se estaba organizando en ese vínculo. Porque eso que usted desprecia tanto tiene que ver con que usted tenga también este puesto de trabajo. El sentido de ser de su lugar aquí tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo generamos una mediación en eso? Y eso permitió, por ejemplo, generar la figura del mediador fiscal. Que además que quien vaya, que tenga que resolver una cosa, pueda explicarle a alguien, oiga, mire, que no tengo ni idea, pero esto, pero me parece que no. Bueno, alguien que haga de mediador fiscal. Y que al mismo tiempo el mediador fiscal no solamente esté con la persona que va, sino que también vaya a explicar el tema de la necesidad de apertura de comprensión al funcionario. La idea de que la administración pública no es solamente ese que se ve, que tiene que ver con mucha gente que trabaja que no se ve. Los ayudantes de cocina de los hospitales son trabajadores públicos. O sea que hay que poner en valor la cuestión, hay que hacer un trabajo muy lento, muy complejo, pero nunca es imposible. Se platica algunas experiencias exitosas de crítica y acciones versus el mercado de consumidores. Mario. Las hay, Mario. Mario es ese señor que está allí. Las hay. O sea, que hay algunas experiencias de crítica, o sea, de pronto de movimientos importantes que de pronto han generado incluso, yo diría que políticamente, incluso la cuestión de que, es decir, cada vez más, por ejemplo, eso es una de las cuestiones que las redes sociales han sido muy activas, por lo menos en España, en Europa, con algunas cuestiones y tal, de rechazo, por ejemplo, al tema de marcas que hacen explotación infantil en países fundamentalmente asiáticos, y han sido notablemente importantes. Hay experiencias notables, por ejemplo, el lobby homosexual en los Estados Unidos en un momento le exigió a Coca-Cola cambiar algún tipo de cuestiones porque el lobby homosexual dijo: nos ponemos en movimiento y paramos el consumo de Coca-Cola en Estados Unidos. Fue una experiencia hace 3 o 4 años notablemente importante, pero notablemente importante. Existen otras cuestiones, por ejemplo, con el tema de, por lo menos en España y en Europa, de crítica al consumo de productos transgénicos. Apareció también con el tema de algunos medicamentos o de algunos laboratorios farmacéuticos. Hablo de experiencias que recuerdo en este momento así muy notablemente. El tema de boicotear, por ejemplo, el tema del consumo de pieles, el tema del respeto a los animales, que son más que mascotas, o sea, todos los animales. El tema, por ejemplo, es una cuestión, yo no diría generalizada, y que no hay ninguna mujer que use pieles o varones que usen pieles, pero quien se pone una piel, primero, es mucho más minoritario, y segundo, quien se la pone sabe que puede ser sujeto de crítica, o sabe que puede ser mirado no como alguien maravilloso, sino alguien profundamente sospechoso. Ponerse una serie de animales encima del cuerpo en el siglo XXI es bastante estúpido. Por lo tanto, creo que en ese sentido hay experiencias muy interesantes de sectores de consumidores que se han empoderado y que han podido generar
algún tipo de respuestas importantes, ¿no? Vamos a ver, dice, ¿de qué manera la sociedad de consumo ha generado la muerte? La muerte como espectáculo. En la misma línea dice, ¿de qué manera se capitaliza la imagen pública desde las redes sociales? Y la tercera es, ¿cuál es el valor de las herencias virtuales? El tema de la muerte como espectáculo es una cosa, creo que salió estos días pasados también. Es un tema en sí mismo porque se ha hecho tan virtual. Es verdad que tengo claro en este momento que estoy hablando en México, ¿no? Que es un país que en este momento está muy dolido. Tenéis que estar, como no estamos todos muy dolidos por todas las cosas terribles que pasan. Pero tengo la impresión que la virtualización de la muerte y la cuestión de haber asumido como natural que mientras cenamos vemos varios cadáveres en las pantallas de televisión o del ordenador, no es que le haya quitado dramatismo a la muerte, yo creo que le ha quitado escena, o sea, lo ha quitado, le ha quitado la enjundia y la fuerza y el drama que tiene. Es nuestra tragedia que nos morimos. Es la cuestión más trágica que nos pasa. Si todas las culturas a lo largo de toda la humanidad tratan de hacer una respuesta a esta cosa tan rara que es que estamos y que podemos no estar en cualquier momento. Y que además se me ese tipo de cosas con cuestiones de dolor. O sea que yo tengo la impresión que el espectáculo de la muerte es un espectáculo que más bien niega la muerte, niega nuestra muerte. Es una forma de ponerlo en ficción, sea como sea, y en esa ficcionalidad negar la escena de la muerte, que es una escena imposible de pensar, pero es una escena que insiste, porque es la tragedia de nuestra condición, de la condición humana. De la condición humana especialmente, porque entiendo que las otras especies animales no saben que se mueren. Nosotros sabemos que nos vamos a morir. Y en ese sentido tengo la impresión que toda esta cuestión de tanta muerte, pero sin que nos impacte para nada, tiene que ver con eso, pero no nos impacta tampoco las muertes reales, porque hemos asumido cierto estado de no perplejidad ante las cosas que están pasando. Esta exposición que os cuento de Francis Alice es una de las cuestiones que recoge son recortes de periódicos, fundamentalmente de España, periódico El País, con la muerte de los inmigrantes. Hace cosa de menos de un mes atrás, el mes de abril, 900 inmigrantes murieron. No sé si no impacta la muerte ni impacta la cifra. 1 y 900 es como si fuera más o menos lo mismo. Todos vamos a decir que no es lo mismo, claro. Pero es un momento que yo tengo la impresión que nos hemos acostumbrado a cierto estado de Blade Runner encubierto, ¿no? Es aquella película, ¿no? Blade Runner un poco apocalíptica y tal. Hay un estado de preapocalíptico que está no solamente en las pantallas, sino en algo que sigue siendo información cotidiana y que sin embargo no tengo mucha forma de responderte mucho más así. Mi impresión es que en el fondo la muerte como espectáculo es una negación de la propia muerte. El tema de la imagen pública y el tema de las redes es un fenómeno que resulta, para mí, por lo menos paradójico. Primero porque las redes sociales, como las nuevas tecnologías son una vieja idea. Quiero decir, yo creo que la rueda cuando apareció ya dijeron, uy, hay una nueva tecnología que no veas lo que es la rueda. Seguro, ¿por qué no lo iban a decir? Era una nueva tecnología que cambió todo. Descartes tiene cosas maravillosas con el tema del espacio euclidio y el espacio cartesiano y todas esas cosas. Es decir, las nuevas tecnologías es una vieja idea, no es una cosa que acabamos de inventar. Y a mí me pasa personalmente una cuestión de que me enfada un poco el concepto de redes sociales. Me enfada que un sistema en particular se haya secuestrado un concepto que es un concepto también muy antiguo. O sea, redes sociales hay de muchas maneras, de muchas formas, etc. Con respecto al tema de la imagen pública, tengo la impresión que hay
exponerse notablemente, que a mí me resulta especialmente interesante porque además yo estoy escribiendo un artículo sobre esa cuestión, justamente a raíz de una escena. Podemos, que es uno de estos partidos emergentes que apareció hace un año en el mapa de España y que además ha conseguido aupar a una magnífica propuesta de alcaldesa en la ciudad de Madrid, Manuela Carmena. El día sábado proponen a una concejal de cultura que el día lunes por la mañana tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque este hombre, que es un hombre joven de 37 años, tenía en Twitter unos chistes malos chistes e inmorales chistes sobre el tema de judíos y del Holocausto. Entonces, bueno, él que dijo, hombre, esto yo lo hace como 5 o 6 años, tal, esas cosas, tal, como un pecado de juventud. Bueno, tiene que renunciar en cualquier caso. Yo misma le pediría la renuncia. Oiga, usted si hace esos chistes no puede ser concejal de cultura. Y menos de un gobierno progresista que llega, etcétera. Eso tiene que ser así. Pero me interesa una cosa más allá de esto. Son espacios donde no hay valor a la palabra. La palabra no tiene valor. O sea, no tiene, como si no tuviera consistencia, como si se pudiera decir cualquier cosa. Como si la palabra no tuviera valor. Y eso me parece que es una cuestión grave que está pasando en los ámbitos mediáticos. Lo que se queja mi madre, que es una señora mayor, y dice, las cosas que dicen en televisión, hija, no sabes las palabrotas que dicen. Yo me dice, bueno, mi madre es una señora mayor, tal. Pero hay un punto donde tiene razón, o sea, se ha perdido el valor de la palabra. Si la palabra no tiene consistencia, por lo tanto, se puede decir cualquier cosa. Se puede hacer un chiste sobre judíos y el Holocausto. Y eso me parece que es gravísimo, el tema no tanto de la imagen pública de la persona, sino del tema de la palabra como lugar de valor y de responsabilidad. Y sobre lo tercero, la herencia de vivir, en todo caso lo hablamos luego. Herencias virtuales. Herencias virtuales. No sé qué son herencias virtuales. Recién escuché el caso de una persona que aludía al valor de los likes en la página de Facebook, una que acababa de morir. Y ella creía que eso era su herencia. Entonces pedía a Facebook que le diera el acceso a su contraseña, porque ella era la madre, quería quedarse con todo este valor de todo este escenario que se monta en Facebook. Entonces es una pregunta. Es la primera vez que escucho el concepto, pero me parece que está muy bien nombrado, como en las herencias virtuales, pero era tan desconocido para mí, tan incierto que no sabía cómo responderlo. Eso es una cuestión interesante, como primero pone en evidencia una vez más que las realidades sociales, como pasa con la cuestión, y la tecnología lo pone muy en evidencia, están por delante de la jurisprudencia. La ley siempre llega tarde, siempre llega después. Entonces, bueno, termina legislando, está bien, pero la realidad siempre va. Es como las academias del lenguaje. Dicen, esta palabra se puede decir así, después de que llevas 10 años diciéndola, y cuando todo el mundo se comunica con esa palabra, digo, qué suerte que me han dicho que sí, porque si no, dejaba de usarla. O sea, claro, es una tontería. Hombre, me parece bien que hagan el acopio de todas las aulas, cómo se van haciendo y tal, pero esa cuestión no. Es que se puede decir friki. La gente dice friki hace mucho tiempo, o sea que no hace falta que venga un académico a decir que se puede. Con la ley creo que pasa lo mismo. Pero también es verdad esa cuestión donde, por ejemplo, el caso de este hombre, esto de Twitter, por supuesto que además fue una estrategia de la prensa, de los sectores mediáticos más contrarios de este gobierno que se acababa de formar y tal, ¿no? Pero es que queda la memoria de todas esas cosas. Que esta es otra cosa importante que antes no dije por el tema que ya se decía muy tarde. La memoria se la hemos pasado a las tecnologías y a los archivos tecnológicos. Se ha roto la transmisión oral de la memoria. La memoria está allí, el archivo. Hay un libro maravilloso de Derrida que se llama El mal de archivo, muy recomendable. Es decir, el archivo está allí y el formato es la cuestión de la medida de qué va a haber en la memoria colectiva. Es decir, ya no hay transmisión de recetas de cocina. Uno se mete en internet y busca la receta de la cochinita pibil yucateca. Pero esa cuestión de, oye, ¿sabes de alguien, alguna vecina? O sea, toda esa red social informal, toda esa educación informal que se desarrollaba, todo eso se ha perdido, porque la memoria está traspasada al archivo de internet.
Dice, si mi idea es producir algo que puede ser valioso para la sociedad, ¿cómo escapar a la lógica de tener que generar demanda en el sentido negativo? Cobro $1 millón por esa respuesta. Cobro $1 millón. No lo tengo la respuesta, claro que no, pero me parece muy buena la pregunta. Tengo la impresión que también habría que ver qué es lo que se propone. Yo creo que no toda demanda necesariamente es negativa. Y al mismo tiempo tengo la impresión de que la paradoja de cómo tratar de construir cuestiones y que realmente sería estupendo que sean exitosas y que vayan bien y que al mismo tiempo sean un valor social. Yo creo que hay espacio para esas cuestiones, realmente lo creo. O sea, me parece que hay situaciones donde, es decir, que el mal no es seguro necesariamente. O sea, creo que hay que pensar esa cuestión. El mal no es seguro. Es decir, hay condiciones muy adversas, pero también hay que dejar un margen para pensar que es posible generar valor, hacer algo valioso para la sociedad, generar cuestiones de demanda. En la medida en que yo creo que lo más interesante sería poder proponer, construir, diseñar algo que sirva, que le sirva a la gente, que le sirva de verdad, que le sirva para estar mejor, no para sentirse Madonna o Cristiano Ronaldo, sino para poder tomar contacto con su propio deseo como un deseo no saturado, como un deseo insatisfecho, pero lo voy a decir muy, muy sencillo, pero contento. ¿No? Esta cuestión de decir, bueno, esto no es como un poco cuando uno dice, estoy agotada, me voy a comer un helado. El helado no resuelve el cansancio, pero hay una parte de cierta satisfacción. La oralidad es lo que tiene, por eso es que hablamos y rajamos tanto. La oralidad es muy satisfactoria. Pero tengo la impresión que no hay que tampoco demonizar, que no se puede hacer nada porque todo puede ser fagocitado. No, hay un margen para poder hacer bien algunas cuestiones, y de hecho hay ejemplos que están constituyendo cuestiones de gente que está realmente innovando y haciendo cosas no solamente nuevas de calidad, sino que las está haciendo bien y que está proponiendo cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, una experiencia muy, muy importante que está dándose en España es el tema de la gente que está trabajando con la cuestión de los huertos urbanos, o sea, aprovechar los espacios urbanos para los huertos y generar nuevos puestos de trabajo y generar el tema de comercialización de productos que no tienen pesticidas ni tienen ninguna de ese tipo de cosas y tal. Entonces, aprovechemos el espacio. Entonces, hagamos cuestiones tal. Y entonces se están generando toda una cuestión de restaurantes. Yo tengo a la vuelta de mi casa uno que se llama Mamá Campo, donde además han participado diseñadores gráficos. O sea, quiero decir, se ha juntado gente realmente con capacidad de poder sumar cuestiones y están haciendo cuestiones muy interesantes. Y en este momento es una pequeña empresa que le da trabajo a unas 10 o 12 personas que se dedican a ir a recoger la cuestión de los tomates, los calabacines, las cebollas, lo que sea, tal, ese tipo de cuestiones. Gente que cocina, gente que limpia, gente que atiende las mesas, gente que trabaja, gente que hace la gráfica. Es decir que, y tengo la impresión que una de las cosas interesantes es que hay una pluralidad de gente, o sea que no son todos de la misma cuerda, pero eso está muy bien también. O sea que sí hay margen. Esto nos pregunta, bueno, si es pregunta, dice, nombre del autor y editorial del libro del fin del trabajo. Yo lo he buscado, lo puedes encontrar en internet. La editorial es Paidós en todo caso y el autor es Jeremy Rifkin. Y la última pregunta, y es la última, ¿verdad? Sí. ¿O qué? Que la salida coincide por ahí arriba. Vale. La última pregunta dice, construir juntos a partir o a pesar con el disenso, sostenerse en la crítica aun con la tensión, escucharnos. Ethel. Es Ethel. Muy bien, Ethel.
Muy bien, te lo has dicho tú, yo creo que este es el mejor cierre posible y tal. Quiero decir que hay que construir juntos, entendiendo que juntos es una pluralidad, que solo hay un nosotros si hay un otros, que nosotros no somos idénticos, somos diversos, que no somos uno, que nunca seremos uno, y que ese no ser uno es lo mejor que nos puede pasar. Si somos uno, fracasamos. Tenemos que mantener la diversidad, tenemos que mantener la pluralidad, tenemos que mantener la cuestión de que puede haber disenso. Podemos, paradójicamente, tener el consenso de que vamos a aceptar el disenso, que vamos a aceptar que haya diferencias, que no vamos a estar de acuerdo, porque esa posibilidad de diferencia no solamente es lo que nos va a permitir mantener un espacio de convivencialidad a la distancia o como sea, sino que esa es la única garantía de que tú seas un ser peculiar, excepcional y único. Si nos fundimos, nos confundimos.